Los habitantes del pueblo, al describirlo, dijeron que tenía aspecto y forma de extraterrestre y que se trataba de un marciano. Era de baja estatura, lo que coincide con el tipo de criaturas que se ve con más frecuencia a bordo de los ovnis. Son bajitos, de la altura de un niño. El cadáver, el lugar del accidente, los restos de la aeronave. Según Hughes, vale la pena investigar si son reales o si se trata de un montaje. Cuando llegué a Aurora, me sorprendió que el pueblo no fuera tan grande como me lo había imaginado. ¿Dónde está el pueblo? Lo acabamos de cruzar. Está el cementerio. Está la colina. Está el molino de viento. Por ahí hay algunas casas y varias empresas. Eso es todo. Otra sorpresa fue el recibimiento que hicieron a Hughes los vecinos de Aurora. No parecían estar interesados en resolver el misterio. Cuando hablabas con la gente, unas veces estaba abierta al diálogo y otras no. Unas veces nos dejaba entrar en el cementerio y otras nos lo impedía. Daba la sensación de que los habitantes de este pueblo no se querían ver involucrados en todo este asunto. Pasé de tener mucha ilusión por la esperanza de encontrar algo grande, a la frustración de sentir que teníamos al pueblo en contra. Después, Hughes y otros investigadores de fenómenos ovni en Aurora dieron un gran paso adelante. Descubrieron relatos de primera mano acerca del accidente. Los testimonios estaban lejos de ser perfectos. Algunos recuerdos estaban borrosos, otros incompletos, y los testigos oculares tenían más de 80 años. El especialista en ovnis Jim Marrs fue uno de los primeros en entrevistar a los vecinos. En 1973 entrevisté a 3 personas que estaban vivas cuando ocurrieron los hechos. Una, Robbie Hanson, dijo que había sido un montaje, pero resultó que no había sido testigo, no había tenido conocimiento directo de lo ocurrido. Fue su padre quien se lo contó. Ella pensó que era una broma y así quedó grabado en su mente. Pero Marrs encontró a 2 testigos que contradijeron a Hanson y le ofrecieron relatos de primera mano acerca del accidente. Mary Evans se acordaba de que algo se había estrellado. Sus padres fueron a ver los restos, pero a ella no la dejaron ir. Así que teníamos un testigo indirecto que decía que había ocurrido. También estaba Charlie Steven, que tenía 10 años en aquella época. Me dijo que estaba trabajando en la granja y vio aquella cosa pasar por encima. Dijo que iba dejando una estela de humo y parecía tener problemas. Vio cómo desaparecía en dirección a Aurora. Escuchó una explosión y vio salir humo. Quiso ir a ver lo que había ocurrido, pero su padre le dijo: no, hijo, hay que acabar las labores de la granja. Me dijo que su padre fue al pueblo al día siguiente y al volver le habló de los destrozos que había visto. El relato de testigos oculares indicaba que algo había ocurrido. Además de los relatos de los testigos oculares, los investigadores encontraron a un hombre que dio un nuevo giro a la investigación. El vecino de Aurora, Brawley Oates, que padecía artritis reumatoide en estado avanzado, opinaba que su debilitado estado de salud estaba relacionado con la leyenda de Aurora. Brawley Oates vivía en el lugar del accidente. Parece que se trasladó allí en 1945. Cuando llegó, hizo que limpiaran el pozo porque había en él escombros y trozos de metal, y quería utilizar el agua. Oates opina que el agua del pozo en el que él y su familia bebieron durante 12 años afectó gravemente a su salud. Tenía una artritis muy pronunciada en las manos y varios problemas más. No entiendo cómo podía vivir, cómo podía andar o hacer cualquier otra cosa. Se le hinchaban tanto que llegaban a explotar. A veces tenía en los dedos bultos más grandes que bolas de golf. Afirmaba que seguramente era a causa del agua del pozo. Eso decía.
Brawley Oates me dijo que sus males estaban causados por la radiación del pozo en el que la gente había tirado los restos de la nave espacial de Aurora. Al sellar el pozo que había en su propiedad, Oates selló también pruebas importantes sobre el misterio que encerraba. Para los investigadores resultaba cada vez más difícil encontrar elementos científicos en los que basarse. No podemos basarnos en leyendas. Necesitamos pruebas científicas que se puedan llevar ante un juez de que los hechos ocurrieron tal y como decimos. En 1973 los investigadores acudieron al lugar del accidente y al cementerio. Esperaban encontrar alguna prueba que hubiera aguantado los 75 años transcurridos desde el accidente. En la investigación de 1973, los investigadores encontraron testigos que confirmaron el accidente de una aeronave en 1897. También se afirmaba que había un extraterrestre enterrado en el cementerio local. Pero aunque contaban con testimonios, los estudiosos de los ovnis se dieron cuenta de que necesitaban pruebas científicas. Esperaban encontrar restos del accidente en la propiedad que había pertenecido al juez J.S. Proctor. Sobre lo que sucedió con el metal, solo hay especulaciones. Lo más probable es que se llevaron las partes grandes y el resto que lo arrojaran al pozo. Encontrar el pozo fue fácil, pero los investigadores pronto se encontraron con un problema. El nuevo propietario, Brawley Oates, había sellado el pozo hacía varios años. Había una losa de cemento de 2,5 metros de lado. Moverla suponía un trabajo complicado. Desanimados, los investigadores decidieron buscar pistas en otras zonas de la propiedad. Recorrieron el lugar. Cuando el detector sonaba, cavaban. Encontraron varias cosas. Algunas cosas que se encuentran normalmente en una tierra que se ha labrado durante años. Se extrajeron del lugar del accidente tornillos, clavos y otros muchos objetos identificables. Pero hubo algo que les llamó la atención. Uno de los que había venido de Corpus Christi, Texas, encontró una pieza muy interesante que analizó John Chasford. Se analizó 2 veces en 1973. Nada más sacarla del suelo me la entregaron y la llevé a un laboratorio aeroespacial. Era el laboratorio donde se estudiaban las piezas que fallaban en aviones y naves espaciales. Así que contaban con el material mejor y más moderno. Fueron los primeros en analizar la pieza y determinar su extraña naturaleza. El análisis mostró que llevaba allí mucho tiempo. Resultó que el metal era un 95% aluminio puro y un 5% hierro. Solo un 5% de hierro no es una aleación lógica. Es menos del tanto por ciento normal. Y cuando hay hierro, generalmente hay zinc y otros minerales. En ese caso no había ninguno más. Aunque el laboratorio aeroespacial que hizo el primer análisis de la muestra ha pedido permanecer en el anonimato, Schuessler ratificó el resultado en los laboratorios NASTAS de Houston, Texas. Según Schuessler, ambos laboratorios llegaron a la misma conclusión. Intrigado, pidió a los laboratorios que siguieran analizando la muestra para determinar su origen. Según los relatos, aquella cosa explotó y de la explosión salieron pedazos de material fundido, que luego se enfriaron y solidificaron. El examen estructural del material mostró que se había enfriado en tierra por la acción del aire después de haberse fundido en el aire. La estructura coincidía perfectamente con los relatos. ¿Había descubierto Schuessler la prueba definitiva del accidente de Aurora? El material encontrado y analizado en 1973 no pudo haber sido fabricado en aquella época ni en aquella granja, ni en el pueblo de Aurora, ni en lugar alguno de la zona. Se había fabricado en un laboratorio muy complejo, utilizando técnicas de gran calidad. Es maravilloso tener una pieza que de verdad crees puede pertenecer a una nave espacial. Los periódicos saltaron de inmediato sobre la historia de la nueva investigación acerca de la nave espacial.
Como resultado, se resintió la fiabilidad del informe.